Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. El tema de la clase de hoy es enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. Es básicamente un repaso de la guía que publicó la Sociedad Europea de Cardiología en el 2017 y del capítulo del Braunwald 2019 sobre el tema. Así que empecemos. Bueno, a modo de introducción, la enfermedad arterial periférica de miembros inferiores suele aparecer después de los 50 años de edad y tiene un crecimiento exponencial a partir de los 65 años. A los 80 años, la tasa de enfermedad alcanza el 20%. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad que es bastante prevalente para nosotros, tanto en el consultorio como en el internado. Y la importancia de esta enfermedad está en que la enfermedad arterial periférica aterosclerótica se correlaciona fuertemente con el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores. La sigla es MACE e incluye al infarto agudo de miocardio no mortal, el accidente cerebrovascular y la muerte de causa cardiovascular, debido a que se asocia frecuentemente con aterosclerosis coronaria y cerebral. Esto se pone de manifiesto en un estudio que se llama HERTZER, en el cual se realizó cineangiocoronariografía a 1000 pacientes que estaban en planes de cirugía vascular periférica y se encontró que solo un 8% de ellos presentó arterias coronarias normales y al menos 60% presentó enfermedad coronaria grave en al menos una arteria. Hablemos un poco de los factores de riesgo de la enfermedad arterial periférica. Los factores de riesgo que están implicados en el desarrollo de enfermedad arterial periférica aterosclerótica son semejantes a los descriptos para cardiopatía isquémica. Y estos factores de riesgo incluyen el tabaquismo, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la dislipidemia y otros como la enfermedad renal crónica, estados proinflamatorios y los factores de riesgo no modificables que son la edad, el sexo masculino y la raza negra. Los dos factores de riesgo más importantes que están implicados en el desarrollo de enfermedad arterial periférica son el tabaquismo y la diabetes mellitus. Con respecto al tabaquismo, este antecedente está presente en gran parte de los pacientes que se presentan con claudicación intermitente y el abandono de este hábito se acompaña de un rápido descenso de la incidencia de este síntoma. Y con respecto a la diabetes, no solamente está asociada con la presencia de estenosis, sino también que se asocia con la predisposición a desarrollar úlceras e infección de los miembros inferiores y al riesgo de amputación, que es 5 a 10 veces mayor en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos. Y además se relaciona con el riesgo de presentar isquemia crítica de las extremidades. También hay que tener en cuenta que en los pacientes diabéticos hay mayor compromiso de las arterias infrapatelares, que son arterias de menor calibre, y el compromiso suele ser difuso. Bueno, pasemos a la presentación clínica de la enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. En primer lugar, tenemos la enfermedad arterial periférica asintomática. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos y se detectan por un índice tobillo-brazo bajo, el valor patológico es menor de 0,90, o ausencia de pulso o anormalidades a nivel del pulso. Hay un estudio que se llama Partners que realizó medición del índice tobillo-brazo en pacientes mayores de 70 años de edad y en pacientes entre 50 a 69 años de edad, diabéticos y tabaquistas, y detectó enfermedad arterial periférica asintomática en el 29% de estos pacientes. Después, más adelante, vamos a hablar de la importancia del índice tobillo-brazo. Hay que tener en cuenta que incluso los pacientes con enfermedad arterial periférica asintomática tienen un riesgo alto
de eventos cardiovasculares. Bueno, con respecto a la enfermedad arterial periférica sintomática, una forma de presentación clínica es la claudicación intermitente. La claudicación intermitente es el síntoma fundamental de la enfermedad arterial periférica. Es referida como dolor, sensación de cansancio o pesadez en la región muscular que esté afectada, que aparece típicamente con la caminata y que cede con el reposo. Por ejemplo, la claudicación glútea de la cintura o de los muslos se produce por obstrucción de la aorta e ilíacas. La claudicación de las pantorrillas se produce por obstrucción de las arterias femorales o popliteas y la claudicación de los tobillos o del pie se produce por obstrucción de las arterias tibiales y peroneas. Cuando hacemos la anamnesis del paciente, hay que detallar bien la distancia, la velocidad y la pendiente que desencadenan los síntomas de claudicación intermitente, así evaluamos la gravedad y la evolución del cuadro clínico. Otra forma de presentación clínica es la isquemia crítica de las extremidades, que es referida como dolor o parestesias en el pie o los dedos, que aparece en reposo, a diferencia de la claudicación intermitente que aparece con la caminata. Y en el caso de la isquemia crítica de extremidades, empeora con la elevación de la pierna y mejora al bajarla. También es frecuente que la piel sea muy sensible y que el mínimo roce genere dolor. Puede acompañarse de lesiones tróficas como atrofia muscular, alopecia, engrosamiento y fragilidad de las uñas y una piel lisa y brillante. Acá hay que tener en cuenta que la isquemia crítica de extremidades es un marcador de aterosclerosis grave y generalizada y que se asocia con riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores 3 veces mayor que en los pacientes con claudicación intermitente. Por último, tenemos la isquemia grave, que se pone de manifiesto con una piel fría, a veces con petequias, cianosis o palidez y rubor en las zonas declive. Se acompaña de grietas, úlceras o gangrena. La úlcera arterial es dolorosa y presenta una base pálida con bordes irregulares. Y la localización es la punta de los dedos, el talón o las zonas de presión. Acá es imprescindible reconocer precozmente la pérdida de tejidos y derivar al paciente a cirugía cardiovascular para salvar la extremidad, porque las tasas de amputación mayor en los pacientes que no son aptos para revascularización son altas, del 20 al 25%. Otra forma de enfermedad arterial periférica es la que se denomina enmascarada. Sería una enfermedad arterial periférica sintomática, pero que es imposible ponerla de manifiesto. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 4 que no pueden movilizarse debido a disnea, o pacientes con neuropatía diabética que tienen alteraciones sensitivas. Estos pacientes son añosos y con múltiples comorbilidades y pueden tener enfermedad grave en los miembros inferiores sin tener ninguna sintomatología. Estos pacientes tienen aumentado el riesgo de eventos cardiovasculares y de eventos en las extremidades. Directamente se pueden presentar como una isquemia crítica de las extremidades sin tener previamente claudicación intermitente porque no la pueden manifestar. Así que en el momento de hacer la anamnesis, no solamente es importante valorar el dolor durante la marcha, sino también valorar la capacidad de deambulación y la presencia de neuropatía diabética. También hay que tener en cuenta que la enfermedad arterial periférica puede enmascararse en una de las extremidades cuando la otra ya tiene una enfermedad más invalidante. Bueno, en esta diapositiva tenemos las clasificaciones de Rutherford y de Fontaine,
que se usan para categorizar a los pacientes en distintos estadios. La clasificación de Rutherford va desde el 0 al 6 y la de Fontaine desde el 1 al 4, pero se correlacionan entre sí. Tenemos al paciente asintomático, el paciente con claudicación intermitente, leve, moderada o grave, el paciente con dolor en reposo, que acá ya estaríamos hablando de isquemia crítica de las extremidades, y por último el estadio más grave, que consiste en la pérdida de tejidos, desde una pérdida ligera, por ejemplo una úlcera que no cicatriza o una gangrena focal, a una pérdida importante de tejido que se extiende por encima del nivel transmetatarsiano, lo que convierte a un pie que ya no es recuperable. Cuando se nos presenta un paciente con dolor de miembros inferiores con la marcha, hay que tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales de enfermedad arterial periférica. Esta tablita está sacada del capítulo del Braunwald sobre el tema y divide a los diagnósticos diferenciales en causas vasculares y causas no vasculares. Dentro de las causas vasculares, como ya dijimos, la aterosclerosis es la principal causa de enfermedad arterial periférica de miembros inferiores, pero también deberíamos pensar en otras causas como la trombosis, la embolia y alguna vasculitis. Sobre todo la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes que comprometen a vasos grandes. Las otras causas son más raras, así que no las vamos a repasar. Dentro de las causas no vasculares, la más importante por su frecuencia sería la radiculopatía lumbosacra y la artritis. Bueno, pasemos a hablar del diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. En primer lugar, tenemos al índice tobillo-brazo, que sería la prueba de primera línea después del examen clínico y como método de screening. ¿Cómo se define el índice tobillo-brazo? Es la relación entre la presión arterial sistólica medida en el tobillo y la presión arterial sistólica medida en la arteria braquial. ¿Cómo se mide el índice tobillo-brazo? Debe medirse con el paciente acostado después de 5 a 10 minutos de reposo y debe medirse en los dos brazos y en las dos piernas y se elige el valor menor. El valor normal del índice tobillo-brazo es de 1 a 1.4, un valor que va de 0.91 a 0.99 es borderline y un valor que va de 0.90 para abajo es considerado anormal. Hay que tener en cuenta que algunos pacientes tienen un índice tobillo-brazo por encima de 1.4, que sería el valor normal, y esto es debido a rigidez o calcificación arterial. Se trata de pacientes añosos y sobre todo diabéticos o con enfermedad renal crónica. El índice tobillo-brazo menos de 90, que sería el valor anormal, tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 86% para diagnosticar enfermedad arterial periférica. ¿Cuál es la importancia del índice tobillo-brazo? Que existe una estrecha relación entre su valor y la gravedad de la enfermedad arterial periférica. De esta diapositiva solo vamos a comentar que la presencia de un índice tobillo-brazo gravemente disminuido, o sea, por debajo de 0,50, identifica un grupo de pacientes que están en alto riesgo de experimentar dolor isquémico de reposo, o sea, isquemia crítica de las extremidades, úlceras isquémicas, gangrena y riesgo de amputación. Y la importancia del índice tobillo-brazo también está dada porque es útil como predictor independiente de mortalidad cardiovascular. Esto es así porque es un marcador de aterosclerosis generalizada, por lo que un índice tobillo-brazo menor de 0,90 se asocia con un aumento medio de 2 a 3 veces en el riesgo de muerte por todas las causas y específicamente en el riesgo de muerte cardiovascular. Bueno, acá tenemos la recomendación de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el índice tobillo-brazo y destaca que está indicada la medición como prueba no invasiva de primera línea para el screening
y el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. Pero en la práctica clínica, o sea, en el día a día, no se mide el índice tobillo-brazo. Otra cosita que también es importante es que el índice tobillo-brazo con un valor por encima de 1.4 también se asocia con mayor riesgo de eventos cardiovasculares y muerte, porque, como dijimos antes, los pacientes que tienen un valor por encima de 1.4 son los pacientes añosos con comorbilidades como diabetes y enfermedad renal crónica. ¿Y a quién deberíamos medirle el índice tobillo-brazo si se hiciera en la práctica diaria? A los pacientes en los cuales sospechamos enfermedad arterial periférica. Por ejemplo, cuando detectamos anormalidades a nivel del pulso o soplos, cuando tenemos un paciente que nos refiere claudicación intermitente o cuando nos encontramos con heridas a nivel de los pies que no se curan. También deberíamos medirlo en pacientes con comorbilidades como enfermedad coronaria, enfermedad arterial en cualquier nivel, además de los miembros inferiores, en el aneurisma de aorta abdominal, en pacientes con enfermedad renal crónica y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, con respecto al ultrasonido, o sea, la ecografía, nos confirma el diagnóstico y nos proporciona información acerca de la anatomía vascular. Tiene una sensibilidad del 85 al 90% y una especificidad mayor al 95% para detectar estenosis mayores del 50%. Se utilizan las técnicas de Doppler color y Doppler pulsado y hay que tener en cuenta que cuando se considera realizar algún procedimiento para revascularizar, el ultrasonido no es suficiente como método diagnóstico, sino que hay que completar con otro método de imagen. Pero el ultrasonido sí es la primera opción para valorar a la vena safena como un posible injerto y sí es el método de elección para el seguimiento del paciente luego de la revascularización. Con respecto a la tomografía, tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 98%, por lo cual es un método muy bueno para diagnosticar enfermedad arterial periférica. Es útil para valorar los segmentos aortoilíaco y fémoro-popliteo, pero su rendimiento diagnóstico es menor en el segmento infrapatelar. La principal ventaja es que nos permite visualizar calcificaciones, stents, bypass previos, presencias de clips o de aneurismas, pero tiene el inconveniente de que no nos proporciona datos funcionales y hemodinámicos. No se debe utilizar cuando el clearance de creatinina es menor de 60, ya que aumenta el riesgo de lesión renal inducida por el contraste. Se puede disminuir el riesgo de nefrotoxicidad utilizando medios de contraste no iónicos o de baja osmolaridad, pero bueno, tener en cuenta el clearance de creatinina. Y otras contraindicaciones son la alergia al yodo. La resonancia magnética también es un método muy bueno para diagnosticar enfermedad arterial periférica porque tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 96%. Y este método nos permite evaluar todos los segmentos vasculares, el aortoilíaco, el fémoro-popliteo y el infrapatelar. Pero tiene el inconveniente de que tiende a sobreestimar el grado de estenosis, no permite visualizar calcificaciones, lo cual es una limitación a la hora de planificar una cirugía de bypass y no permite visualizar stents. Las contraindicaciones para usar este método son la enfermedad renal crónica con un clearance de creatinina menor a 30. Esto es una contraindicación absoluta porque el gadolinio nos puede inducir una fibrosis sistémica nefrogénica y otras contraindicaciones son la presencia de prótesis intravasculares, clips metálicos, marcapasos, desfibriladores automáticos implantables, excepto los que sean compatibles con este método. Por último, tenemos la angiografía por sustracción digital,
que es el gold estándar para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, porque nos permite evaluar todos los segmentos, el aorto ilíaco, el fémoro popliteo y el infrapatelar, y es muy útil para planificar la cirugía. De hecho, es necesario realizar una angiografía completa hasta el arco plantar para valorar adecuadamente la red arterial y planificar el procedimiento. Acá tenemos las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología sobre las pruebas de imagen para diagnosticar enfermedad arterial periférica, y cabe destacar a la ecografía como método de imagen de primera línea para confirmar las lesiones, y que la ecografía, la tomografía o la resonancia están indicadas para una mejor valoración anatómica de las lesiones y para guiar la estrategia de revascularización. Bueno, llegamos a la parte que más nos importa de la clase: a quién tratamos y qué tratamiento indicamos. Veamos qué nos dicen las guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el tratamiento antitrombótico en la enfermedad arterial periférica. Para empezar, algunos mensajes clave que serían lo más importante de la guía. En primer lugar, los antiagregantes plaquetarios se utilizan para prevenir los eventos adversos relacionados con las extremidades y los eventos adversos cardiovasculares en general. Pero el tratamiento antiagregante plaquetario único está indicado solo cuando los pacientes estén sintomáticos o se hayan sometido a revascularización, porque no se ha probado su beneficio en pacientes asintomáticos. También se recomienda tras la cirugía de bypass infrainguinal y se considera la anticoagulación oral con antivitamina K si el injerto es venoso. Otro punto importante es que el clopidogrel es el antiagregante plaquetario de elección. Y por último, se debe administrar anticoagulación oral solo cuando haya indicación concomitante y puede combinarse con tratamiento antiagregante plaquetario único si se ha realizado un procedimiento de revascularización reciente. Estos son los mensajes más importantes de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2017, y en las próximas diapositivas se van a desarrollar en mayor profundidad. Bueno, empecemos con el tratamiento antiagregante plaquetario único. Cuando se comparó el clopidogrel versus la aspirina en el estudio CAPRI, se encontró que el clopidogrel fue superior a la aspirina en los pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática y produjo una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular y los eventos cardiovasculares adversos mayores, con un beneficio similar en el subgrupo de pacientes con enfermedad arterial periférica y diabetes. Entonces, entre clopidogrel y aspirina se prefiere el clopidogrel. Cuando se comparó el clopidogrel versus ticagrelor en el estudio Euclid, en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática, se encontró que el ticagrelor no fue superior que el clopidogrel para prevenir los eventos cardiovasculares adversos mayores o la isquemia aguda de las extremidades. Por lo tanto, entre clopidogrel y ticagrelor se prefiere clopidogrel. Con respecto al tratamiento antiagregante plaquetario doble, hay dos estudios muy reconocidos. En primer lugar está el estudio Carisma, que comparó la doble terapia con clopidogrel más aspirina versus la monoterapia con aspirina en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática, y encontró que la doble terapia no fue superior que la monoterapia con aspirina en la reducción de los eventos cardiovasculares adversos mayores, e incluso aumentó el riesgo de sangrado moderado a severo. Y el estudio COMPASS comparó la doble terapia con rivaroxaban más aspirina versus la monoterapia con rivaroxaban versus la monoterapia con aspirina, y encontró que la doble terapia aumentó el riesgo de sangrado y que el rivaroxaban solo no fue superior
que la aspirina sola, sino que también aumentó el riesgo de sangrado. En conclusión, la doble terapia antiagregante aumentó el riesgo de sangrado en ambos estudios y no fue superior que la monoterapia antiagregante. Bueno, antes hablamos del tratamiento antitrombótico en los pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática. Pero también hay que ver qué pasa con los pacientes que se sometieron a cirugía de revascularización, o sea, a un bypass. Lo que se sabe es que la aspirina mejora la permeabilidad del injerto, tanto venoso, por ejemplo con vena safena, como protésico. Y hay un estudio, que es el estudio BOA, que comparó la aspirina versus la anticoagulación oral con antivitamina K. Y este estudio demostró que la anticoagulación oral fue mejor para prevenir la trombosis de injertos venosos infrainguinales y para disminuir los eventos isquémicos con un leve aumento del sangrado, y que la aspirina fue mejor para prevenir la trombosis de los injertos protésicos. Por último, hay un estudio que se llama CASPAR, que comparó la aspirina más el clopidogrel y llegó a la conclusión de que esta combinación fue mejor para prevenir la trombosis de los injertos protésicos con un discreto aumento del sangrado. Entonces, como conclusión, para los injertos venosos fue mejor la anticoagulación oral, y para los injertos protésicos fue mejor la aspirina o la combinación de aspirina más clopidogrel. Bueno, también es importante ver cuál es la indicación luego de la colocación de un stent. Luego de la revascularización con un stent, lo que se recomienda es la doble terapia antiagregante durante al menos un mes, independientemente del tipo de stent, ya sea metálico o liberador de drogas. Y luego del mes continuar con monoterapia de forma indefinida. Sin embargo, la colocación de stent por debajo de la rodilla suele ir acompañada de un largo periodo de doble terapia antiagregante, pero no hay evidencias específicas sobre este tema. Bueno, acá tenemos graficado las recomendaciones de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Tenemos que en pacientes asintomáticos no se recomienda el tratamiento antiagregante plaquetario. En pacientes sintomáticos se recomienda el tratamiento antiagregante plaquetario único, ya sea con clopidogrel o aspirina. Luego de la revascularización percutánea, lo que se recomienda es el tratamiento antiagregante plaquetario doble con clopidogrel más aspirina por un mes, y luego tratamiento antiagregante plaquetario único con clopidogrel o aspirina por un tiempo indefinido. Y por último, luego de la cirugía de revascularización, o sea, luego de un bypass, lo que se recomienda es el tratamiento antiagregante plaquetario único, ya sea con clopidogrel o aspirina, versus la anticoagulación oral con antivitamina K. Bueno, ¿qué pasa en los pacientes que tienen enfermedad coronaria junto con enfermedad arterial periférica de miembros inferiores? Estos pacientes tienen peor pronóstico, y lo que recomienda la guía es que para los pacientes con enfermedad arterial periférica sometidos a revascularización, la doble terapia antiagregante se puede prolongar más de un mes cuando haya antecedente en el último año de síndrome coronario agudo o revascularización coronaria percutánea. ¿Qué pasa con los pacientes que requieren anticoagulación a largo plazo? En este caso, la anticoagulación solo debe mantenerse cuando haya una indicación clara, por ejemplo, fibrilación auricular paroxística persistente o permanente con un CHA2-VASc mayor de 2, una válvula mecánica o antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. De estos pacientes, los que tienen fibrilación auricular y enfermedad arterial periférica concomitante son los que tienen peor pronóstico. La duración de la terapia combinada
debe ser lo más corta posible, un mes si es posible, dependiendo de la indicación clínica y del riesgo de sangrado. Y bueno, la adición de un antiagregante plaquetario puede depender de la concomitancia de enfermedad coronaria y la necesidad de realizar una revascularización endovascular, o sea, la colocación de un stent para la enfermedad arterial periférica. No se recomienda la triple terapia, o sea, anticoagulación más aspirina más clopidogrel, excepto cuando haya un stent por debajo de la rodilla o en el caso de lesiones complejas de riesgo muy alto de trombosis. Bueno, acá está graficada la recomendación de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y lo que nos dice es que en pacientes con enfermedad arterial periférica asintomáticos y en pacientes que fueron sometidos a cirugía de revascularización, es decir, a un bypass, que tienen indicación de anticoagulación oral a largo plazo, lo que se recomienda es continuar con la monoterapia con anticoagulación oral. Y en el caso de pacientes que fueron sometidos a revascularización con stent, si el riesgo hemorrágico es bajo, lo que se recomienda es la terapia doble, es decir, anticoagulación oral más clopidogrel o aspirina, por el transcurso de un mes, y luego continuar con la monoterapia con anticoagulantes orales versus la terapia doble con anticoagulantes orales más clopidogrel o aspirina. Acá esto se considera si el riesgo isquémico es alto y esto se define como trombosis del stent previa, isquemia aguda de las extremidades durante el tratamiento con anticoagulantes orales y enfermedad coronaria concomitante. Si el riesgo hemorrágico es alto, solamente monoterapia con anticoagulantes orales. Bueno, acá están resumidas las recomendaciones de la guía. Como más importante, se recomienda el tratamiento antiagregante plaquetario único en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática, en pacientes sometidos a revascularización y luego de la cirugía de bypass. ¿Cuál es el antiagregante que se prefiere? El clopidogrel. Se puede considerar la anticoagulación oral con antivitamina K luego de un bypass con vena autóloga, o sea, con vena safena. ¿Cuándo se puede considerar el tratamiento antiagregante plaquetario doble con clopidogrel y aspirina? Cuando se coloca un stent infrainguinal durante un mes y luego de un bypass con injerto protésico. En el caso de los pacientes con enfermedad arterial periférica asintomática, no está indicado el tratamiento antiagregante porque no hay beneficios demostrados. Y por último, con respecto a la anticoagulación oral, en los pacientes con enfermedad arterial periférica que tienen indicación concomitante de anticoagulación oral, se prefiere el tratamiento solamente con anticoagulantes orales. Luego de la colocación de un stent, se debe considerar el tratamiento combinado de anticoagulación oral más clopidogrel más aspirina durante al menos un mes cuando el riesgo de sangrado es bajo. Cuando el riesgo de sangrado es alto, se prefiere solamente la anticoagulación oral y la anticoagulación puede combinarse con el tratamiento antiagregante plaquetario por más de un mes en el caso de que el riesgo isquémico sea alto o cuando haya alguna otra indicación importante para mantener el tratamiento antiagregante plaquetario. Por ejemplo, enfermedad coronaria concomitante. Bueno, el año pasado se publicó esta review en la revista Circulation que nos da también un buen punto de vista sobre las indicaciones de tratamiento antitrombótico en la enfermedad arterial periférica. En el caso de pacientes que fueron revascularizados, hay un estudio que se llama Voyager que comparó el uso de aspirina más rivaroxaban
versus aspirina sola en pacientes que fueron revascularizados con stent y con cirugía. Y este estudio encontró que la combinación de aspirina más rivaroxaban fue mejor para la prevención de MAIL, que son los eventos adversos de las extremidades, y para la prevención de MACE, que son los eventos adversos cardiovasculares mayores, luego de un año de la revascularización. Y también encontró que el clopidogrel no provee mayor beneficio si se agrega al tratamiento con aspirina más rivaroxaban. En el caso de la enfermedad arterial periférica crónica, en primer lugar, se debe valorar el riesgo de sangrado para elegir la terapia antiagregante más adecuada. Los pacientes con alto riesgo de sangrado deberían recibir tratamiento antiplaquetario único con aspirina o clopidogrel. En los pacientes con bajo riesgo de sangrado, ahí se debe valorar el riesgo de isquemia. O sea, hay que valorar el riesgo de MACE, que son los eventos cardiovasculares adversos mayores, y el riesgo de MAIL, que son los eventos adversos de las extremidades. Si el riesgo de MACE es alto, lo que se recomienda es la combinación de rivaroxaban más aspirina, pero si ya tenía una terapia antiagregante doble por otra causa, por ejemplo un síndrome coronario agudo previo o un stent previo, se debe continuar con la misma y se puede considerar ticagrelor. Si el riesgo de MAIL es alto, por ejemplo por revascularización previa o por amputación, lo que se recomienda también es la combinación de rivaroxaban más aspirina, y lo mismo, si yo tenía una terapia antiagregante doble por otra causa, continuar con la misma y se puede considerar ticagrelor. Por último, si el riesgo de MACE y MAIL es bajo, lo que se recomienda es el tratamiento antiplaquetario único con aspirina o clopidogrel. Bueno, acá tenemos graficado lo que sugiere el review. De este lado tenemos los pacientes que fueron revascularizados, en los que se recomienda la combinación de rivaroxaban más aspirina en dosis baja. Y de este lado tenemos los pacientes con enfermedad arterial periférica crónica, en los cuales hay que evaluar el riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es alto, lo que se recomienda es la monoterapia con aspirina o clopidogrel, y si el riesgo de sangrado es bajo, hay que evaluar el riesgo de MACE, que son los eventos cardiovasculares adversos mayores, y el riesgo de MAIL, que son los eventos de las extremidades. Si el riesgo de MACE es alto, lo que se recomienda es la combinación de rivaroxaban más aspirina en dosis baja, o continuar con la doble terapia antiagregante si ya la tenía indicada por otro motivo. Si el riesgo de MAIL es alto, la recomendación es la misma, es decir, rivaroxaban más aspirina en dosis baja, o continuar con la doble terapia antiagregante si ya la tenía indicada por otro motivo. Y si el riesgo de MACE es bajo o el riesgo de MAIL es bajo, lo que se recomienda es la monoterapia con aspirina o clopidogrel. Acá está graficado el MACE y el MAIL. Con respecto al tratamiento médico en general, tenemos en primer lugar el tratamiento de la claudicación intermitente, y un fármaco importante es el cilostazol, muy utilizado, es el fármaco de elección como tratamiento de la claudicación intermitente. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, tiene efectos vasodilatadores, antiagregante plaquetario y metabólicos. El cilostazol aumenta la distancia máxima caminada con respecto al placebo en un 25%, y los mayores beneficios se observaron con la dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Este fármaco debe evitarse en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, y las reacciones adversas más frecuentes son cefalea, palpitaciones y diarrea. Otro fármaco es la pentoxifilina, pero no se recomienda como fármaco de primera línea porque cuando se comparó con cilostazol resultó menos eficaz. Sí puede considerarse su uso cuando no puede administrarse cilostazol.
Es un derivado de la metilsantina y también inhibe la fosfodiesterasa 3. La pentoxifilina disminuye la viscosidad sanguínea. Otros fármacos recomendados para el tratamiento de pacientes con enfermedad arterial periférica son las estatinas, los IECA-ARA2 y los beta bloqueantes. Con respecto al tratamiento no farmacológico, el ejercicio figura como una de las recomendaciones más importantes de la guía porque produce una mejoría notable, sobre todo en lesiones por debajo de la arteria femoral. El ejercicio supervisado es más eficaz que el no supervisado y lo que se propone es un programa de rehabilitación de 3 meses que incluya un mínimo de 3 horas a la semana de caminar hasta la distancia máxima o submáxima tolerada. En el caso de pacientes que no puedan caminar, una alternativa es la bicicleta de fuerza o de extremidades superiores. Si no es posible recomendar el ejercicio en los pacientes con isquemia crítica de las extremidades, pero se puede considerar tras la revascularización. También hay que tener cuidado con los pacientes con neuropatía diabética grave, ya que pueden sufrir lesiones en el pie. Y una de las mayores limitaciones es la escasez de centros de rehabilitación supervisados y la falta de adherencia de los pacientes. También es importante el abandono del tabaco y la dieta. Bueno, acá están resumidas las recomendaciones de la guía. Tenemos que destacar que se recomienda el abandono del tabaco, la dieta saludable y la actividad física, el tratamiento con estatinas, una reducción del colesterol LDL menor de 70 miligramos por decilitro, control glucémico estricto, tratamiento antiagregante plaquetario, reducir la presión arterial por debajo de 140-90 milímetros de mercurio y se debe considerar los IECA o ARA2 como tratamiento de primera línea para los pacientes con enfermedad arterial periférica e hipertensión arterial. Pasemos a la revascularización. Está indicada en pacientes que no responden al ejercicio y que tienen síntomas invalidantes que alteran la calidad de vida. Cuando hay lesiones aortoilíacas, en el caso de lesiones cortas, que son menores de 5 centímetros de las arterias ilíacas, se recomienda el tratamiento endovascular como primera opción. En las lesiones iliofemorales está indicado un procedimiento híbrido que sería una combinación de endarterectomía o bypass femoral más stent ilíaco. Y en lesiones desde la aorta hasta las arterias renales e ilíacas, el bypass aorto-biilíaco o bifemoral o el bypass extraanatómico que es axilar afemoral. En las lesiones femoropoplíteas, si son menores de 25 centímetros, se recomienda el tratamiento endovascular. Si son mayores de 25 centímetros, se recomienda el bypass con injerto de vena safena mayor, siempre y cuando el riesgo quirúrgico no sea alto y la esperanza de vida sea mayor a 2 años. La vena safena autóloga es siempre de elección para el bypass femoropoplíteo. Y por último, en las lesiones infrapoplíteas, la principal indicación del tratamiento de estas lesiones es la isquemia crítica y es de elección el tratamiento endovascular. Con respecto a la amputación, los pacientes que tienen indicación de amputación son pacientes en los cuales la viabilidad de los miembros inferiores está amenazada por varios factores, que son la isquemia crítica, el aumento de la prevalencia de diabetes, úlceras neuroisquémicas en el pie diabético, heridas e infección. El riesgo de amputación se evalúa mediante una clasificación que se llama clasificación de Wi-Fi, que se utiliza para evaluar pacientes que tienen dolor isquémico en reposo o heridas. Esta clasificación tiene en cuenta el dolor isquémico en reposo, que típicamente es en el antepié, la presencia de úlceras en un pie diabético, úlceras que no curan, de una duración mayor a 2 semanas, y gangrena. Acá tenemos la clasificación que tiene como componentes la presencia de heridas, de isquemia y de infección en el pie.
Siempre que sea posible se debe intentar la revascularización y se debe dejar la amputación como una última opción. En el caso de que el paciente tenga indicación de amputación, a veces solo es necesario realizar una amputación menor, hasta el nivel del pie, que sería para eliminar el tejido necrótico y con consecuencias menores para la movilidad del paciente. Siempre tener en cuenta que la revascularización debe realizarse antes para mejorar la curación de las heridas. En el caso de la amputación mayor, la amputación por debajo de la rodilla es la opción preferible debido a que la articulación de la rodilla da mejor movilidad con la ayuda de una prótesis. En pacientes postrados sí se puede realizar una amputación femoral. El último tema de la clase es la isquemia aguda de las extremidades, que tiene varias causas, entre ellas la progresión de la enfermedad arterial, la embolización cardíaca, por ejemplo, a partir de una fibrilación auricular, de válvulas protésicas que tienen mal la anticoagulación, en el caso de la embolia paradójica del mixoma auricular. Otra causa puede ser la trombosis de un injerto o de una endoprótesis, la trombosis de un aneurisma o un quiste popliteo, la disección o embolización aórtica, el aneurisma aórtico o de arterias periféricas, el síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea, traumatismos, estados de hipercoagulabilidad y complicaciones iatrogénicas relacionadas con procedimientos vasculares, entre otras causas. La presentación clínica consiste en dolor, parestesias, palidez, pulso ausente, poiquilotermia y parálisis. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y puede complementarse con métodos de imágenes, habitualmente la ecografía y la angiografía, pero esto no debe retrasar el tratamiento para lograr una revascularización y que la extremidad siga siendo viable. Cuanto antes se debe indicar heparina no fraccionada, que es la heparina sódica, un bolo endovenoso de 100-150 unidades por kilogramo, seguido por infusión continua para mantener un KPTT entre 2 a 2,5 veces el basal, más analgesia. Acá tenemos la clasificación de la isquemia aguda, que la divide en grados del 1 al 3. En el grado 1, el miembro inferior es viable, no tiene pérdida sensorial ni déficit motor y ninguna amenaza inmediata. En el grado 2A, el miembro inferior está marginalmente amenazado, la pérdida sensorial es ninguna o mínima, por ejemplo en dedos del pie, no hay déficit motor y se puede salvar si se trata pronto. En el grado 2B, el miembro inferior tiene una amenaza inmediata, la pérdida sensorial afecta a más que los dedos del pie, hay déficit motor, que es leve a moderado, y se puede salvar si se revasculariza pronto. Y en el grado 3, ya el daño es irreversible, hay una pérdida sensorial profunda con anestesia, el déficit motor es profundo con parálisis y hay pérdida tisular mayor, la lesión es permanente e inevitable y ya está afectado el nervio. ¿En qué consiste el tratamiento? En el caso de que haya déficit neurológico, está indicada la revascularización de urgencia y en ausencia de déficit neurológico está indicada la revascularización, pero en las primeras horas luego del diagnóstico por imágenes. ¿Cuáles son las modalidades de revascularización? Tenemos el tratamiento trombolítico dirigido por catéter percutáneo, la extracción mecánica del trombo, también percutánea, la tromboaspiración percutánea, la trombectomía quirúrgica, la cirugía de bypass y la reparación arterial. Es de elección el tratamiento endovascular y la trombólisis sistémica no tiene papel alguno en el tratamiento de los pacientes con isquemia aguda de las extremidades. Acá están las recomendaciones de la guía sobre el tratamiento de la isquemia aguda de las extremidades. Para destacar que está indicada la revascularización urgente en caso de déficit neurológico,
En ausencia de déficit neurológico está indicada la revascularización en las primeras horas, luego de la realización de pruebas de imágenes, y está indicado administrar heparina y analgésicos lo antes posible. Por último, en el caso de las lesiones irreversibles, la indicación es amputación. Bueno, acá termina la clase, chicos. Después sigue la clase de síndrome aórtico agudo, que es un PowerPoint separado, porque si no iba a ser muy largo.